Dicen amén. A ver, el Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. El Señor es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Quiero invitar a mi hermano Daniel Barahona y Helen, que ellos van a estar con nosotros en un momento. El año pasado nuestros hermanos Helen y Daniel Barahona empezaron a intentar, plantar una obra allí en su barrio. Empezar con un grupo a trabajar, a predicar el Evangelio. Esa es una comunidad que va creciendo con gran población hispana. Es dura la tarea, no es fácil plantar una obra, empezar de cero, tocar puertas, acompañar gentes. Y hoy están con nosotros ellos para compartirnos un poquito de las cosas que están haciendo y vamos a orar, pedirle al Señor que le pueda seguir bendiciendo en la tarea que están haciendo. ¿Sí? ¿No? Comparte y oramos. Me preguntaba yo hace un tiempo cómo llegué a la iglesia y decía, voy a preguntar a la iglesia cómo llegó usted a la iglesia, cómo vino usted a Templo Bautista South Houston. Me metí a Google a buscar una iglesia para venir para comenzar a asistir a la iglesia en ese tiempo, y la primera iglesia que apareció fue Templo Bautista South Houston. Yo estoy en el norte, y entonces una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la fotografía que tenían ahí, ¿no? Está muy bonita la foto y ahora va a estar mejor. Está bien, vamos a aparecer uno más por ahí. Después tenía que dice un lugar para ti, creo que está aquí también, dice un lugar para ti. Eso me pareció muy bien, muy bueno, digo, ellos tienen un lugar para mí. Y hay otra cosa también que me pareció también bien, y le dije a mi esposa, mira, en el camino de salida hay un restaurante de donde nosotros somos, y después de la iglesia podemos pasar allí, ¿no? Eso estaba mejor, dijo ella. Entonces, bueno, yo realmente no sé cómo llegó usted a la iglesia, acá, a Templo Bautista South Houston. Lo que sí sé es que Dios, con su vida, como usted la traiga, Él va a hacer muchas cosas buenas y hermosas y maravillosas en el crecimiento de la obra de Dios, ¿no? Amén. Ahora es cómo yo llegué, ahora es qué yo hice, cómo estuve ahí en la iglesia. Bueno, pues estuvimos por acá y comenzamos a asistir normalmente. Aquí nacieron, puedo decir, uno de mis últimos 2 niños, y comenzamos a trabajar al lado de la hermana Dina. Un gusto con la hermana Dina, a comenzar a enseñar en escuela dominical. Eso estuvimos haciendo por algún tiempo, y se fue dando la idea de cómo comenzar una obra. Y el hermano me platicó acerca de eso, y yo decía, Señor, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Voy? ¿No voy? Infinidad de preguntas vienen a tu vida, ¿no? Y entonces, ¿qué te detiene? Hay muchas cosas que te detienen. Yo quería pagar primero una cosa y decía, cuando yo termine de pagar esta cosa voy a comenzar. Cuando yo resuelva este problema, entonces comienzo. Y así me pensaba, ¿no? en mi cerebro. Pero Dios dijo, no, vamos a preparar el terreno y vamos a comenzar a trabajar. Y entonces fue cuando nos mandaron a trabajar acá al norte de Houston con la iglesia que ahora ha nacido a Templo Bautista South Houston, que se llama Iglesia Bautista Vida y Esperanza de South Houston. Y ahora yo estoy allá y digo, pero cuando vengo el domingo yo me siento, ahí está mi banca con Denis, todo feliz, yo, ¿no? Pero ahora estoy allá y viene el domingo y ¿cuántos van a venir? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos? La enseñanza, tengo que leer un montón de cosas que se involucran dentro de lo que es el crecimiento de una nueva obra que ahora ustedes tienen allá en el South Houston. Repito, se llama Iglesia, Vida y Esperanza del South Houston. Bueno, eso fue lo que hicimos, lo que se hizo y lo que hicimos para allá. Ahora, lo que estamos haciendo es una especie de invitación, porque la familia creció. Cuando nosotros teníamos un bebé,
no era muy problemático, lo llevábamos a alguien, la cuidaba la abuela o alguien más, ¿no? Pero ya cuando se tienen 2, 3, 4 y uno más, ¿no? Ya se complica todo. Entonces hay que buscar a alguien más que nos ayude. Entonces ahora ya la obra, por decirlo así, ya creció, ya dio fruto, ya tenemos un grupo entre 12, 19, 20 personas y vienen 16 niños que usted no tiene idea cómo controlarlos dentro de un espacio reducido. No hay que comprar dulces, piñatas, un globo, muchas cosas, ¿no? Pero es algo que nos llena, es algo agradable, es un gusto, es un placer para nosotros poderle servirle a Dios de esta manera. Entonces, pues se ha dado la oportunidad de que invitar a alguien que nos pueda acompañar en este viaje, ¿verdad? Y que nos ayude a poder seguir trabajando en la obra con un poco de más eficacia, con un poco de más fuerza, con un poco de más orden, porque a la verdad tenemos bastante trabajo ahora, Ellen y yo, tanto el trabajo secular como el trabajo dentro de la iglesia, pero otra vez, el trabajo de Dios es algo que se siente satisfacción dentro de su corazón, es muy lindo, muy hermoso y nos encanta hacerlo. Amén. ¿Verdad? La invitación está abierta. Si necesitamos, no tome la decisión ahora, puede serlo la otra semana. ¿Qué días se están reuniendo en el grupo? Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde, ¿verdad? En mi casa, su casa, no cobramos la entrada. Puede llegar, tenemos después una bonita convivio, ¿no? Después. Todos los domingos a las 6 de la tarde, pero sí necesitamos salir más tiempo como los sábados, ¿verdad? Entonces, dentro de los que consideren que pueden trabajar con nosotros, no vamos a mucho, probablemente unos 2, 3, si nos pueden ayudar en este proyecto, sería una bendición. Amén. Sí. Hermanos, pongámonos de pies en el libro de Romanos. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Los invitamos, hermanos, cuando gusten ir, mi casa es su casa. Amén. Bueno, si alguno quiere colaborar y Dios le ha puesto a colaborar con la obra, al final se pueden reunir con Helen y Daniel para decir cómo podemos ayudar. Vamos a orar por ellos, ¿verdad? Qué lindo, un lindo grupo ya de 12 a 19 personas. Y vamos a orar, pedirle al Señor que allí en ese barrio muchas vidas puedan conocer al Señor, ¿no? Y que Dios haga crecer su obra. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la vida de Helen, de Daniel. Yo sé que la tarea es difícil, las presiones son muchas en lo laboral, en lo familiar y también en esta tarea, Señor, de llevar adelante tu obra y tu reino, allí en su barrio, donde tú lo has puesto. Te pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y le ayudes con tu gracia. Que tú fortalezcas, que tú proveas para cada necesidad y Señor, que tú toques también el corazón y la vida de los que quieran y sean llamados por ti a colaborar en esta obra. Bendice a mis hermanos, bendice a sus hijos. Señor, gracias te damos por ellos y pedimos que tú le uses como un canal de gracia. Bendice a Helen, a Daniel, a sus 5 hijos, Señor, úsales como bendición para esa comunidad que necesita de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Helen, Dios te bendiga. Bueno, que el Señor nos bendiga. Estamos en este mes celebrando el aniversario, el mes del aniversario. Cumplimos 40 años como iglesia. Hace 2 domingos celebramos el primer domingo. El domingo pasado celebramos el Día de las Madres. Si se dan cuenta, el domingo pasado
fueron los hombres los que dirigieron la adoración, estuvieron al frente. Este domingo fueron las hermanas los que dirigieron la oración, porque todos queremos participar en esta obra que es de todos nosotros y es para gloria y honra de nuestro buen Dios. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En el capítulo 2, versículo 10, dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Eso que ustedes ven en la proyección es lo que está al final del versículo. Pero dice todo el versículo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo quiero que ustedes me acompañen a repetir este versículo que está en la proyección. La última parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Lo hacen conmigo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, gracias por tu palabra, que es alimento a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis contienen 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. Algunas personas dicen que estas 7 iglesias representan diferentes etapas de la historia del cristianismo y es la interpretación histórica que se da de los capítulos 2 y 3. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que estas 7 iglesias tienen características de todas las iglesias de todas las épocas. En todas las épocas ha habido iglesias parecidas a estas 7 iglesias. Cuando uno lee el mensaje a las 7 iglesias, se va a dar cuenta que a 5 iglesias el Señor la amonesta con algo. Algo no están haciendo bien y el Señor la amonesta. Por eso hay expresiones como dice, pero tengo contra ti. O sea, cuando el Señor le dice, tengo contra ti, es como está diciendo, hay algo que estás haciendo que no está de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo quiero para ti. Y hay 5 iglesias que reciben esta amonestación, pero tengo contra ti. Solamente hay 2 iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, donde no reciben ninguna amonestación del Señor. Es una iglesia, eran 2 iglesias que andaban conforme al corazón de Dios. Hoy yo voy a hablar del mensaje a la iglesia de Esmirna. El próximo domingo el hermano Miguel Cruz va a predicar sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y el propósito es identificar cuáles eran las características que tenían estas iglesias, que la hacían conforme al corazón de Dios. Iglesias a las cuales el Señor no le tuvo que decir, pero tengo contra ti. Qué bueno, hermanos, que el Señor no nos tenga que decir, pero tengo contra ti. Porque estemos haciendo cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios o no estemos haciendo cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Analicemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una de las ciudades más ricas y prósperas del primer siglo. La belleza de sus edificios públicos y la singularidad de sus amplias y pavimentadas avenidas hicieron que la ciudad de Esmirna fuera conocida como la Dorada. Ahí ustedes pueden ver una de las ruinas de los edificios de Esmirna del primer siglo, ¿no? Y miren, tiene más de 2000 años y todavía queda parte de ese edificio. Y miren qué preciosidad, ¿no? Hoy todo lo hacen de cartón. Antes se construía de verdad, ¿no? El hermano Juan está construyendo muchas casas, casi todo de cartón, ¿verdad, Juan? Antes se construía de verdad. Y miren los edificios. Y por los edificios de la ciudad se llamaba La Dorada. Esta ciudad tenía una escuela de medicina, imprimía sus propias monedas
y fue el lugar de nacimiento, según la tradición, aunque a otras ciudades se lo disputan, del gran poeta griego Homero, que escribió una de las obras clásicas de la literatura griega conocida como la Ilíada. Por su excelente ubicación geográfica en una de las bahías más estratégicas del mundo, la ciudad de Esmirna se convirtió en una de las principales ciudades comerciales del Imperio Romano. En los tiempos del Nuevo Testamento llegaron a vivir en Esmirna 200,000 habitantes. Y usted dirá, eso no es nada para nosotros aquí en Houston, ¿verdad? Pero para aquella época, una ciudad de 200,000 habitantes era una mega ciudad. Y en medio de esta ciudad opulenta surgió una pequeña congregación, una pequeña iglesia. Probablemente la congregación surgió por el esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, que era una ciudad vecina, y llevaron el evangelio a la ciudad de Esmirna. Esta iglesia tenía algunas características que hacían que fuera una iglesia conforme al corazón de Dios. La primera característica de esta iglesia es que era una iglesia rica espiritualmente. Cuando uno lee en el capítulo 2, versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Era una iglesia rica espiritualmente. Miren, esta congregación no poseía riquezas materiales, porque el Señor le dice, yo conozco ¿qué cosa? Tu pobreza. No era una congregación muy rica económicamente. Pero es paradójico que en medio de una ciudad rica, como era la ciudad de Esmirna, y próspera económicamente, la iglesia fuera pobre. Generalmente las iglesias que están en ciudades prósperas son iglesias prósperas. Pero la iglesia de Esmirna estaba en una ciudad próspera, pero era una iglesia pobre. Los comentaristas dicen que la pobreza de la iglesia de Esmirna se debía a dos razones fundamentales. La primera es que los miembros de la iglesia de Esmirna pertenecían a las clases sociales más bajas. E incluso muchos de ellos eran esclavos. Entonces, la iglesia tenía una situación de pobreza económica. Pero además, muy a menudo en esa época, las casas de los cristianos eran saqueadas por la persecución y por la muchedumbre enardecida. Así que muchas veces los cristianos los perdían todo, quedaban desposeídos de todo lo que pudieran tener. Y eso lo vamos a ver en el próximo punto cuando veamos de la tribulación. Entonces, siendo gente de clase baja, incluso esclavo, y la persecución que lo despojaba de sus bienes materiales, hacía que la iglesia fuera una iglesia pobre económicamente. Es muy interesante porque hoy se mide el éxito de la iglesia por la cantidad de personas que reúne cada domingo. Cuando uno va a conferencias de iglesias y todo eso, una de las cosas que se pregunta, ¿cuánta gente tú tienes? Y uno dice, no, yo tengo 5,000, yo tengo 60,000, yo tengo 80,000. Entonces, se mide la calidad de una iglesia por la cantidad de gente que tiene, los edificios hermosos que construyen y lo abultado del presupuesto. Dice, ¿cuánto es el presupuesto de tu iglesia? 45 millones de dólares. Oye, qué buena que esté esa iglesia. Está bárbara, ¿no? Construimos un santuario nuevo que nos costó 20 millones de dólares. Oye, esa iglesia sí que va bien. Y generalmente se mide hoy la calidad de la iglesia por la cantidad de gente que reúne, el edificio hermoso que tiene y lo abultado del presupuesto. Pero qué diferente miraba Dios a la iglesia de Esmirna. ¿Es verdad o no? Era una iglesia pobre, pero rica. La gente la veía como una iglesia pobre, pero Dios la veía como una iglesia rica. ¿En qué consistía su riqueza? Consistía en su espiritualidad. Era una iglesia rica en depender y confiar en Dios.
Miren, si ustedes leen Apocalipsis en el capítulo 3, el mensaje de la iglesia de Tesalónica es todo lo contrario. Porque la iglesia de Tesalónica decía, y tú dice el Señor, yo me he enriquecido y lo tengo todo y no tengo necesidad de nada. Ellos se sentían que eran ricos. Sin embargo, el Señor le dice, y no sabe que eres una iglesia bienaventurada, pobre, ciega y desnuda. La iglesia de Esmirna era pobre materialmente, pero el Señor la veía rica espiritualmente. La iglesia de Tesalónica era rica y el Señor la veía pobre. Porque la mirada de Dios no es la mirada del ser humano. Los seres humanos miran las apariencias, pero Dios mira lo que hay en el corazón. A Dios no le impresiona nuestra riqueza, ni el tamaño de nuestro edificio, ni lo abultado de nuestros presupuestos. Dios mira siempre lo que hay en nuestros corazones. ¿Saben qué? Un estudio reciente de investigadores sobre la salud espiritual de la iglesia afirma que la mayoría de las mega iglesias en los Estados Unidos están enfermas espiritualmente. Reúnen muchas personas, tienen grandes presupuestos, pero no están haciendo discípulos de Cristo. No están llevando adelante la misión. Yo no digo que hay muchas iglesias grandes que sí están haciendo la misión, pero no es el tamaño lo que importa, es ¿qué cosa? El corazón. Por lo general, o por alguna razón, a veces misteriosa y a veces entendible, la gente más carenciada son las personas que tienden a depender más de Dios y a confiar más en su provisión. Cuando a uno le faltan cosas, aprende a confiar más en Dios. ¿Saben? Cuando yo vivía en Cuba, yo tenía que orar hasta para viajar. Decía, Señor, ayúdame, tengo que viajar a tal lugar, provéeme un transporte, ayúdame, porque no había transporte. Hoy que vivo en Estados Unidos ya no oro por viajar, nada más le digo, Señor, cuídame, salgo, me monto en el carro y voy. Pero cuando no tenía, eso me ayudaba a depender más de ¿qué? De Dios. Señor, provéeme, ayúdame, oramos por todo. Cada día cuando nosotros nos levantábamos en Cuba, decía, Señor, provéenos el alimento de hoy. Porque tú no ibas al supermercado y compraba alimento para una semana. Uno iba comprando lo que aparecía y como podía. Entonces, a veces las limitaciones materiales te llevan a depender más de Dios. Alguien dijo, no nos damos cuenta de que Dios es todo lo que necesitamos cuando llegamos al punto donde nos percatamos que Dios es todo lo que tenemos. Y ahí empezamos nosotros a ver la grandeza y el amor y el cuidado de Dios para nuestras vidas. Miren, en Santiago capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero rica en fe. Porque para Dios lo más importante no es la cantidad de bienes materiales que nosotros tenemos, sino cuán dedicado y cuán entregado es nuestro corazón para Él. Porque los bienes materiales pasan. Las personas que tienen muchas posesiones materiales a veces llegan a confiar más en los bienes materiales que en Dios. Y trabajamos y luchamos para alcanzar los bienes materiales y nos desvelamos y no dormimos y después que lo tenemos no dormimos por temor a perderlo. Cuando todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y si Dios te lo da, disfrútalo. Pero que tu mirada y tu corazón pueda estar siempre en el Señor. Bendito su nombre. Debemos desarrollar la clase de vida cristiana que es rica espiritualmente, rica en fe, rica en experiencias profundas con Dios, rica en bendecir, rica en servir. Dios nunca puso énfasis en la prosperidad material de su pueblo, aunque su pueblo prospera.
Dios puso énfasis en la prosperidad espiritual de su pueblo, en su carácter, para que sean conforme al corazón de Dios. Hoy se predica un evangelio que no es evangelio. Es el evangelio de la prosperidad. Y usted lo va a ver por la televisión en muchos lugares. Cree en Dios y te vas a hacer rico y siembra $1,000 y Dios te va a dar 100,000. Eso es una herejía. Esa es la espiritualización de la avaricia humana y eso es anticristiano. No son los números o los bienes materiales lo que te hacen una persona de acuerdo al corazón de Dios. Es lo que hay en tu corazón. Dios nunca puso énfasis en la prosperidad material de su pueblo. Dios prospera, pero Dios puso el énfasis en la prosperidad espiritual de su pueblo. Y qué triste que muchos cristianos, y espero que no seamos nosotros, no prosperan espiritualmente porque gastan todo su tiempo intentando prosperar económicamente para comprar cosas que no necesitan, empobreciendo su vida espiritual. Y uno le dice, hermano, no te veo, tienes que crecer espiritualmente. Pastor, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Hoy hicimos el cierre del domingo de la escuela dominical y nosotros decíamos, ¿por qué hay tantos hermanos en nuestra iglesia, casi la mitad, que no viene a aprender de la Biblia en la escuela dominical y a crecer en la escuela dominical? Porque estamos cansados, porque tenemos otros planes, porque no hacemos énfasis en el crecimiento espiritual. El próximo domingo empieza un nuevo estudio de la escuela dominical. Vamos a estudiar el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Venga, participe, crezca, ponga tiempo y énfasis en su desarrollo espiritual. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 6, versículos 19, 21 y 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Miren lo que dice el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el Dios de la sociedad en que vivimos es el Dios de la riqueza. La gente no tiene tiempo para ir a la iglesia, pero tiene tiempo para ir a los moles, a los supermercados. De hecho, se hace como algo espiritual. Ay, me siento deprimida, voy al mall. Algo emocional. Y se habla, es como la religión del mall o del supermercado. Y no está mal ir al mall. No está mal ir al supermercado. No está mal comprar las cosas que necesitamos. El problema es que a veces le sacamos el tiempo a Dios y no nos preocupamos de nuestra formación espiritual para dedicar tiempo a cosas que al final de la vida no tienen importancia. Porque cuando nos presentemos ante el Señor no te va a preguntar, ¿cuántas veces fuiste al mall? Y el Señor no te va a preguntar por lo especialista que eres en alcanzar las ofertas. ¿Es verdad o no? El Señor te va a decir, ¿cuánto me amaste? ¿Cuánto creciste? ¿Cuánto serviste? Entonces hay que dedicarle el tiempo a lo que merece el tiempo. Hay que trabajar, sí. Hay que alcanzar lo que necesitamos, sí. Hay que comprar comida y las cosas que necesitamos, sí. Pero hay que dedicarle el tiempo a Dios. Hay que proponernos crecer espiritualmente.
mente y lo espero el próximo domingo en la escuela dominical. No hay excusa. Ay, pastor, usted no sabe lo cansado que estoy. Pero si te dicen que a las 9:30 de la mañana del domingo hay una oferta en el mall, usted arranca, se levanta y va. Los televisores a $50, ahí va. High definition, corriendo de cabeza. Entonces, eso revela cuál es tu prioridad y mi prioridad. Preocúpate por tu vida espiritual. Preocupémonos como iglesia por nuestra vida espiritual. Los miércoles a las 7 de la noche es el tiempo para a mitad de semana tener un refresco espiritual, adorar al Señor, alimentarnos de la palabra, orar con los hermanos. No se quede viendo televisión en la casa. No es el momento para ir a comprar. Es el momento para crecer. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre materialmente, pero rica espiritualmente. En segundo lugar, la iglesia de Esmirna fue una iglesia fiel en medio de las tribulaciones. Esta congregación cristiana tuvo que enfrentar una de las más despiadadas persecuciones. Es interesante que el origen de esa persecución estaba en Satanás. Miren lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren, en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y me asombra la cantidad de cristianos que viven cada día sin tener en cuenta de que hay un león que lo está queriendo devorar y se llama Satanás, y por eso hay que ser sobrio y hay que velar y hay que permanecer unido a Dios, porque ahí está la victoria. Es interesante cómo algunos cristianos creen que por el hecho de ser cristiano no le va a pasar nada malo. Yo soy cristiano, no me va a pasar nada malo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Los cristianos nos enfermamos, los cristianos pasamos crisis, los cristianos a veces perdemos el trabajo, los cristianos pasamos diferentes tribulaciones, pero en cada una de ellas Dios está con nosotros y nos acompaña y nos da una salida y nos sostiene. Cuando tú escuchas a un predicador de eso, de la prosperidad, decir, ven a Jesús, que todo te va a ir bien, no vas a tener problemas, te vas a hacer rico, vas a conquistar tus sueños. Yo me pregunto, ¿qué Biblia leen? De hecho, ¿leerán la Biblia? Porque la Biblia dice todo lo contrario. Todos nosotros tenemos batallas personales, familiares, eclesiales. Hay momentos de tribulaciones en nuestras vidas. Hay cientos de cristianos que han sido asesinados por su fe en Cristo. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Él dijo que confiáramos en Él, porque de la misma manera que Él venció, nosotros también venceremos. Y hoy en el Medio Oriente, hermano, hay muchos cristianos que están perdiendo su vida. ¿Qué le va a decir a esos cristianos uno de los predicadores de la prosperidad? ¿O es que ellos no son cristianos? Y dice, van a tener tribulación. Ellos están dando su vida. Dios nunca prometió ausencia de problemas. Dios ha prometido estar con nosotros y darnos fuerza y usarnos como instrumentos de gracia.
un día y ha prometido un día llevarnos a su presencia. ¿Y quieren que le diga algo, hermano? Lo que está pasando en el Medio Oriente. Leía una noticia hace poco. Hay muchos musulmanes que están entregando su vida a Cristo al ver a los cristianos morir con dignidad porque no niegan su fe en Jesús. La iglesia de Esmirna experimentó tribulación y pobreza material y la encarcelación de algunos de sus miembros y el martirio de otros, pero ellos fueron fieles. Nunca negaron al Señor, nunca negaron su fe, fueron fieles hasta la muerte. ¿Qué diferencia eran los cristianos? Diferentes eran los cristianos de Esmirna de muchos cristianos de hoy, los cuales viven cómodos, sin prisa, centrados en sí mismos, sin compromiso, sin sacrificio, sin preocupación por crecer en su vida espiritual, sin pasión por alcanzar a los que no tienen a Cristo en su vida. Y hay cristianos que viven así. ¿Qué pasaría si por ser cristianos te amenazaran de llevarte a la cárcel y con asesinar a tu familia? ¿Negarías la fe? ¿Renunciarías a Cristo? Si alguien te dice, ¿sabes qué? No vas más a la iglesia. Si vas a la iglesia te vamos a matar. Te vamos a quemar tu casa y vamos a asesinar a tu familia. ¿Qué harías? ¿Negarías la fe? Eso fue lo que experimentaron los cristianos de Esmirna. Las tribulaciones son inevitables, pero podemos vencerlas en el nombre de Cristo. ¿Cómo vencemos? Miren, somos vencedores de la tribulación cuando escuchamos la voz de Dios. El Señor le dijo, no teman. Muchos de ustedes van a sufrir tribulación y van a ser echados a la cárcel. Sean fieles, que yo les voy a dar la corona de la vida. Escucharon la voz de Dios. Y para ser fiel en la tribulación hay que escuchar la voz de Dios, hay que tener una comunión profunda con Dios. Lamentablemente hay cristianos que nunca escuchan a Dios, porque no tienen una comunión profunda con Dios. Salimos vencedores de la tribulación siendo fieles a pesar de las consecuencias, y estas consecuencias pueden llegar a ser el martirio. Y salimos vencedores en la tribulación cuando tenemos la seguridad de la vida eterna con Cristo. Dijo el Señor, yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna, en tercer lugar, tenía puestas sus esperanzas en la seguridad de la vida eterna. Ella vivía aquí, pero no era de aquí. Y la Biblia dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. En este mundo andamos de pasada. Y me temo que muchos cristianos viven aquí con la mirada puesta aquí. Y están preocupados por las cosas de aquí, cuando deberíamos estar preocupados por las cosas de allá, que permanecen para siempre. Es interesante cómo el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna en el versículo 8 del capítulo 2 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así se presenta. El Señor se presenta como el eterno, el primero y el postrero, pero también se presenta como el vencedor de la muerte, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La vida es una preparación para la eternidad. La vida es corta, es como una neblina que pasa. Un día todos tendremos que partir de este mundo. No es una opción, nos presentaremos ante Dios. Nuestra esperanza está puesta en la corona de vida que Dios tiene para sus hijos. Bendito el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira cómo termina el pasaje. En el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
El que venciere no sufrirá daño de la muerte, ¿qué cosa? Segunda. El Señor lo que quiere es liberarnos de la muerte segunda, que es la condenación en el infierno. Dice, el que venciere no irá al infierno, sino que tendrá la corona de vida. Bendito el Señor. ¿Saben qué, hermano? Esta semana tuve la bendición de visitar a la hermana Pilar Salazar. Miren qué bonita Pilar. Algunos te dirán, ¿quién es esa mujer bonita? Miren a Dina. Y ustedes van a ver que Dina es bonita, igual que su mamá, ¿no? Es la mamá de Dina. Miren qué foto bonita. Pilar tiene 97 años. Y para su edad está muy lúcida. Aunque a veces se pierde un poquito, ¿verdad, Dina? Se pierde un poquito. Yo el otro día le decía, Pilar, así que usted vivió en el Chaco. Y dice, no, yo viví en Argentina. Digo, pero Pilar, pero el Chaco en una provincia argentina. Dice, ya ni me acuerdo, me dice. Estuvimos con la hermana Nedelia y la hermana Imelda el miércoles. Fuimos a compartir con ella, a orar. Si usted en algún momento se siente triste, vaya a ver a Pilar porque Pilar le va a llenar a su corazón de alegría. Dile, Dina, ¿cuándo puedo ir a ver a tu mamá? Ella te llena el corazón de alegría. Y fuimos a llevarle allí la cena del Señor. Y ella allí en esa reunión dijo 3 cosas que quiero resaltar. Dijo Pilar, he aprendido a ser feliz con las cosas pequeñas. Dice, siento alegría en mi corazón cuando veo una flor o un pajarito o veo los rayos del sol. He aprendido a ser feliz con las cosas pequeñas. Y yo me preguntaba, nosotros vivimos de tal manera que a veces ni vemos las cosas pequeñas. ¿Es verdad o no? La segunda cosa que dijo Pilar, estoy llena de la presencia del Espíritu y eso me eleva a las alturas. Es lo que hemos venido predicando todo este año, ¿es verdad o no? Yo le hubiera dicho, Pilar, ¿no quiere venir a predicar a la iglesia? Y tercero que dijo Pilar, estoy esperando el día que el Señor me venga a buscar. Su confianza estaba puesta ¿en qué? En la vida eterna. Y yo me pregunto si realmente hay que esperar a los 97 años para vivir así. O esa debe ser la experiencia de vida de cada cristiano. He aprendido a ser feliz con las cosas pequeñas. Estoy lleno de la presencia del Espíritu que me lleva a las alturas. Estoy esperando que el Señor me venga a buscar. La iglesia es de la manera en que son sus miembros. Si los miembros son amorosos, la iglesia es amorosa. Si los miembros son pesados, la iglesia es pesada. Si los miembros son espirituales, la iglesia es espiritual. Si los miembros son carnales, la iglesia es carnal. La iglesia es como son sus miembros. Y para ilustrar mediante un ejemplo la riqueza espiritual, la fidelidad en las pruebas y la seguridad de la vida eterna que caracterizaba a la iglesia de Esmirna, veamos el ejemplo de uno de sus miembros. Uno de los miembros de la iglesia de Esmirna fue Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan y el líder espiritual de esa iglesia. La historia registra cómo la manera en que él fue condenado por su fe. En una de las persecuciones y tribulaciones que sufrió la iglesia de Esmirna, fue apresado el hermano Policarpo. Y las autoridades le dieron a elegir entre morir o maldecir el nombre de Cristo y ofrecer incienso al César. Y Policarpo respondió, durante 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha traicionado. ¿Cómo puedo traicionar el nombre de mi rey, el que me ha salvado? Al oír su respuesta, las autoridades lo amenazaron con quemarlo vivo. Entonces Policarpo replicó,
me amenazas con el fuego que quema por un poco de tiempo y enseguida se extingue, porque no conoces el fuego que espera a los malvados en el juicio venidero y la condenación eterna. ¿Qué esperas? Haz lo que tienes pensado hacer. La multitud se abalanzó sobre él e hicieron una gran hoguera para quemarlo, mientras Policarpo oraba de la siguiente manera: Oh Dios Todopoderoso, Padre de tu bendito Hijo y bien amado Jesucristo, a través del cual hemos recibido el conocimiento pleno de ti, Dios de los ángeles y de los poderes y de toda la creación y de toda la familia de los justos que viven en tu presencia. Te alabo por haberme concedido este día y esta hora para poder sufrir por tu servicio, contándome en el número de tus mártires, compartiendo la copa de tu Cristo. Y te alabo por darme de este modo parte también en la resurrección y la vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la inmortalidad del Espíritu Santo. Concédeme ser recibido hoy en tu presencia, junto con todos ellos, como sacrificio rico y aceptable a ti, tal como él, dice, sacrificio rico y aceptable a ti, tal como el que tú, Dios de toda verdad, en quien no hay mentira alguna, habías preparado de antemano y manifestado a los hombres. Por eso también te alabo por todas estas cosas. Te bendigo y te alabo. Y te glorifico a través del eterno y celestial sumo sacerdote, Jesucristo, tu Hijo amado, por quien te sea la gloria con Él y con el Espíritu Santo, ahora y en la edad venidera. Amén. Y finalmente, el cuerpo del discípulo de Cristo fue quemado en la hoguera, mientras el Señor lo recibía en el cielo con gloria, diciéndole: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu compromiso con Cristo? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Estarías dispuesto a perderlo todo por el Señor? ¿Es ese grado de compromiso que tienes con el Señor? Dios te llama, hermano, y nos llama a un profundo compromiso de amor con Cristo. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Bendito el Señor. Que tu corazón, que mi corazón, que nuestra mirada esté puesta en los cielos, en el Señor, en lo que esperamos. Si así lo hacemos, como Pilar, nos alegraremos de las cosas pequeñas de la vida. Estaremos llenos de la presencia del Espíritu que nos lleva a las alturas y viviremos cada día esperando que el Señor venga a buscarnos, porque vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Amén. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos para orar. Y si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen momento para hacerlo. Policarpo le dijo a sus inquisidores: me van a matar, me van a quemar por un poquito con fuego que se va a extinguir, porque ustedes no conocen el fuego y las llamas del infierno. Y saben que Cristo murió en la cruz para que tú no seas condenado, para que no sufras de la muerte segunda, como dice la Biblia, para que no pases una eternidad lejos de Dios. El Señor no te promete que te vas a hacer rico, no te promete que no vas a tener problemas. Él te promete la vida eterna y su compañía en medio de las batallas de este mundo. Y es una buena oportunidad, si no has entregado tu vida a Cristo, decir, orar conmigo. Tú puedes repetir esta oración después de mí.
Señor Jesús, entiendo cuánto me amas. Viniste desde los cielos y diste tu vida en una cruz para que mi pecado sea perdonado. Y ese sacrificio de amor me abre las puertas a la vida eterna, a los cielos. Te pido que me perdones y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir cada día contigo, sujeto de tu mano, acompañado de tu gracia, aún en las batallas más difíciles de la vida. Yo sé que tú estás conmigo y me acompañas. Y ayúdame a vivir aquí, pero con la mirada en los cielos, confiando y descansando en ti. Te entrego toda mi vida, Señor. Recíbeme como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y sigamos orando. ¿Hay alguna persona que hizo esta oración por primera vez? Que le dijo al Señor, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo. Si tú hiciste esa oración por primera vez, ¿dónde estás? Levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Entregando su vida al Señor, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Saben qué, iglesia? Dios nos ha llamado a un compromiso más profundo con el Señor. No puede ser que pasen los días y las semanas y que no crezcamos espiritualmente. Que no seamos instrumentos de la gracia de Dios. Que no le demos al Señor lo mejor de nuestras vidas. Que digamos al Señor, Señor, aquí está mi vida. Ayúdame a ser fiel hasta que tú vengas. Hasta la muerte. Porque yo todo lo que anhelo y espero en mi corazón es la corona de vida. Vamos a ponernos de pie para orar. Yo quiero pedirle a Yula que ella nos guíe en una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar aquí en esta tu casa. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por esta exhortación, Señor, que tú has traído a tu pueblo. Señor, y reconocemos que hacemos muchas veces las cosas indebidas ante ti y queremos pedirte perdón por eso. Señor, queremos pedirte perdón por las veces que hemos sido apáticos espiritualmente. Señor, queremos pedirte perdón por las negligencias espirituales que muchas veces cometemos, Señor, como pueblo y como iglesia. Pero queremos agradecerte, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que da segundas oportunidades, porque eres un Dios que te place, Señor, bendecir, Señor, a cada una de nuestras vidas y a nuestras familias. Y, Señor, porque eres un Dios de paz y un Dios de bien. Y queremos, Señor, en esta hora que tú nos bendigas y nos guardes, que tú nos libres del mal para que no nos dañe y que tú permitas que tu iglesia, Señor, pueda unánime, Señor, salir a esta comunidad, a este lugar donde tú nos has puesto y predicar tu palabra. Señor, permite que hagamos la obra, Señor, a la cual tú nos has enviado. Y permite, Señor, que muchas personas que todavía no conocen de tu nombre, que no conocen la bendición que es tenerte en la vida, puedan llegar hasta este lugar y puedan conocerte. Señor, permite que, como dice nuestro eslogan, esto sea un lugar para ti, un lugar para aquella persona que no conoce de ti. Que Templo Bautista pueda ser la iglesia que las personas que están afuera necesiten. Señor, pero permite que nosotros como iglesia podamos hacer, Señor, nuestra parte. Gracias porque tú peleas nuestras batallas. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Pero te rogamos que tu Espíritu Santo nos esté ayudando y acompañando a hacer la obra y la tarea, Señor, a la cual tú nos has enviado. Bendice tu pueblo en esta hora. Gracias por esta palabra, Señor, que es palabra tuya. Y permite, Señor, que sea el alimento espiritual, Señor, que nos dé la fuerza para enfrentar los desafíos de la semana que hoy comienza. Bendice a tu pueblo aquí presente. Bendice a los hermanos, a los amigos, a las personas que nos han visitado en esta mañana. Y permite que podamos salir de aquí con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos bendice, que nos cuida y que nos da la fuerza para seguir adelante.
Quédate con tu pueblo, quédate con cada uno de nosotros, Señor, y acompáñanos hasta nuestros hogares con tu bendición, tu cuidado y tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén.